Que su aspecto tan poco atractivo y gelatinoso no les engañe. Dicen los que las han probado que son un auténtico manjar. Es crujiente por fuera y líquida por dentro. La muerdes y es como morder una ola. Son anémonas, una joya culinaria que guardan con recelo las fecundas rías gallegas. Se encuentran en abundancia en las rocas y, como el marisco de esta zona, su calidad es extraordinaria. El marisco aquí tiene un aroma intenso a mar y un sabor intenso a mar, y la anémona ocurre exactamente igual. Así, rebozadas y fritas es como las conocen en el Mediterráneo, pero su versatilidad permite diferentes presentaciones. Tengo aquí una crema de anémona que hice con anémona, nata y aceite y voy a incorporarla a este arroz con algas para hacer un risotto. Su sabor intenso, similar al de la nécora, va además acompañado de grandes propiedades saludables. Tiene muchos ácidos grasos beneficiosos para la salud. Incluso hay un estudio que vieron que tenía un efecto beneficioso sobre la reducción del colesterol en sangre. Una empresa gallega prepara ya su comercialización. Antes y por primera vez, un estudio de la Universidad de Santiago determinará cuánta puede extraerse para evitar esquilmar la costa.